Juan Pablo, Dios nos bendiga. Buenos días, hermanos, Dios me los bendiga. No, sí, hermano Ramiro, este es su lugar, ¿verdad? Hoy no. Sí. Sí, bueno, hoy me toca a mí, hermano Ramiro, dar la escuela dominical, entonces les voy a pedir que abran sus Biblias. Buenos días a todos, Dios me los bendiga. Amén. Les voy a pedir que abran sus Biblias ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, ahí vamos a estar viendo, estudiando este capítulo de San Juan 10. Amén. Y cuando lo tengan, se va poniendo de pie, así sabré que ya lo han encontrado. Y quiero leer el verso número 1, después estaremos orando, así damos principio al estudio. El estudio se va a llamar la parábola del redil. Amén. Voy a leer para ustedes. Dice la palabra de Dios, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Oremos. Padre, gracias, Señor, le damos en este día que usted nos ha dado, le damos gracias, Señor, por habernos guardado en esa semana y habernos traído con bien a su templo de oración. Le pido por aquellos que no pudieron estar o que no están acá, que sea usted obrando en sus vidas, y le ponemos este estudio en sus manos y se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ¿pueden tomar sus lugares? Aunque en este no miramos ningún milagro como los otros capítulos, pero vemos que el Señor Jesucristo está hablando con los fariseos por el motivo de que habían expulsado a aquella persona que Dios le dio la vista, y estaban debatiendo por ese motivo, y sabemos que ese milagro ocurrió en un sábado, y siempre todos los milagros que ocurrieron en día sábado son los que casi siempre miramos en la Biblia, porque eran muy debatidos por el sistema religioso que estaba habiendo en ese tiempo, los saduceos, los fariseos, que eran los que estaban al cargo del templo. Entonces decían que por ese motivo el Señor Jesucristo pues no era el Mesías que estaban esperando, no era, incluso se atrevían a decir que las cosas que hacía las hacía por medio de Satanás. O sea, y bueno, aquí miramos nuevamente, dice en el verso 40, dice que algunos de los fariseos, algunos, sabemos que algunos porque no eran todos, dice cuando vimos ahí con Nicodemo, dice que Nicodemo había creído, y algunos más que sabían que el Señor Jesucristo venía de Dios. Porque dijo Nicodemo que nadie podía hacer las cosas que él hacía si no viniera de Dios. Entonces aquí dice que algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos ciegos? ¿También somos ciegos? Jesús le respondió: si fueres ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Ahí en el estudio dice que los sucesos de la primera mitad de este capítulo 10, que serían del verso 1 al 21, ocurrieron después de la expulsión de aquel hombre que vemos ahí en el capítulo 9, que fue expulsado. Y lo vemos en el 9:34, dice: respondieron y le dijeron:
tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y la expulsaron. Yo no sé qué esperarían esas personas que les dijera quién te abrió los ojos, y ya se los habían dicho, ya era algo, ¿se acuerdan que él progresivamente fue diciendo, primero pues no lo conocía, después dijo pues que es profeta, y incluso dijo pues ¿quieren ustedes también ser sus discípulos? Diciendo pues yo soy discípulo de él. Y entonces esas personas dice que pues le expulsaron por ese motivo, le respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Llegaban al punto de sentirse que no tenían pecado, ¿ya? Pero sí de juzgar a aquella persona como un pecador. En tanto que en la segunda mitad de los versos 22 al 42 dice que tuvieron lugar o ocurrieron no en ese momento, sino algunos meses después. El capítulo entero está ligado por el simbolismo del pastor y las ovejas, y ahí empieza a hablar, a ilustrar en los primeros 6 versos del capítulo 6. Dice el primero dice, de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. En el número 2 dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. El verso 6 dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Totalmente cegados, totalmente no entendían. Y probablemente estaban pensando, pero ¿qué tiene que ver esto no le encontraban ninguna relación espiritual, porque era una práctica que hacían como cuando una persona está explicando de un oficio, sea cualquier oficio que sea, esto se hace así y así, y entonces, pues si eso ya lo conocemos, ¿qué tiene de especial? Después lo va explicando, dice en esos primeros 6 versículos, son un cuadro de la relación entre el pastor y sus ovejas. El versículo 6 dice, desde los versículos del 1 al 6 lo llaman, y en la Biblia aparece como una parábola, ¿verdad? Pero si va en el 6, ahí dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron. Dice, pero sería mejor llamarlo una alegoría, como lo dice el verso 6. Cristo simplemente le recuerda a la gente la manera en que actuaban los pastores y las ovejas. Dice, más tarde en ese capítulo él hace una aplicación más directa. Dice que las ovejas conocían al pastor. Y aquí tenemos una explicación un poquito más profunda, porque, bueno, para empezar, yo no sé cuántos conozcan el oficio de cuidar ovejas. Quizás yo no, quizás lo han visto o lo han escuchado, pero uno, por ejemplo, en México, yo veo que los que cuidan las ovejas o cabras o que tienen, siempre van detrás del grupo,
y ahí van ese montón de animales. Y cuando esos animales van delante, y yo oía, oh, ya viene fulano, porque ya llegaban primero las ovejas y después llegaba el que las cuidaba. Entonces, pero dice que en el Medio Oriente, el redil en el Medio Oriente era muy simple, y muy diferente, porque ahí dice que el que las cuidaba iba adelante y las ovejas le seguían. Él era el guía, él las iba llevando. Y dice que reconocían la voz. Eso significa que les hablaba. Pues, cuando alguien está en el campo con un montón de ovejas, no tiene con quién hablar. Entonces, pues le ponían por nombres a las ovejas, a veces hasta nombres de personas o de aves o de otras cosas. Yo me acuerdo de mi papá, él era vaquero por algún tiempo, y a las vacas les ponía nombres. Los animales ni cuenta se daban, pero él les ponía: esa se llama así, esa se llama así, y era la forma de reconocer ciertos animales, porque les ponían nombres. Y la gente dice: no, pues, oye, la vaca fulana, no, pues anda por allá la miré. La gente los conocían por nombres. Entonces dice aquí, que allá en el Medio Oriente, y como en muchas partes, un redil era un corral. Era un corral donde juntaban el ganado, y era de piedra. Yo no he ido a esa región de Israel, pero en las fotos que uno mira que hay mucha piedra. Entonces, donde hay mucha piedra, las casas, y antiguamente las casas y los corrales eran de piedra, donde podían guardar ese rebaño. Entonces dice que las hacían de cierta altura, porque había, en ese caso nombra lobos, pero hay otros animales que también arrebatan las ovejas o el ganado, sean leones, sean coyotes, sean zorras, sean muchos animales que los atacan. Entonces, por eso los guardaban en un corral, los cuidaban ahí. Pareciera también que era como algo comunitario, donde varios pastores las juntaban ahí. Por eso dice que cuando llegaban y les hablaban, ese rebaño salía, porque las llamaban por su nombre: hey, hola, y tú vente, y salían. Entonces queremos pensar que era algo comunitario. También posiblemente, según vemos, esas personas no se los llevaban a las casas, sino que andaban en el campo y allá tenían su redil y allá se quedaban, ahí dormían los que cuidaban el rebaño. Dice un tío mío que él vino aquí a Estados Unidos y él cuidó borregas también, en algún lugar, no sé dónde sería, pero dice que salían 6 meses y hasta los 6 meses regresaban. Regresaban para cortarles la lana y todo eso, pero dice, durante ese tiempo, día y noche estábamos cuidando a esos animales. Obviamente que dormían, pero aquí dice que era un corral, tenía una puerta. Obviamente esa puerta, yo sé que hay gentes que son curiosas y hay otras que no son tan curiosas. Algunos hacen un corral y en vez de ponerle puerta le ponen una rama, ¿verdad? Otras es solamente un portillo, la abertura, y le ponen piedra y le tapan. Pero hay personas que son más creativas, más empeñadas en trabajo, y hacen una puerta de madera o una puerta de mano que pueden cerrar y abrir con más facilidad. Entonces dice que los pastores de la aldea arreaban a sus ovejas al redil, y al anochecer dejaban
que el portero hiciera guardia, o si había una guardia, una persona quizás que se dedicaba a eso, o algunos de los pastores se iban alternando para cuidar en esa puerta. En la mañana cada pastor llamaba a sus ovejas, las cuales reconocían la voz de su pastor y salían del redil. El portero o alguno de los pastores que fuera el que estaba haciendo guardia o velando, dormía a la entrada del redil y en realidad se convertía como si fuese en una puerta. Dice, nadie podía entrar o salir sin pasar sobre esa persona. O sea, pero en la Biblia dice que al pastor, al que es pastor, el portero le abría, le accedía el paso. Cristo destaca que el verdadero pastor entra por la puerta. Dice en el verso 2 del Evangelio de Juan 10, dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y las llama, dice, y llama a sus ovejas por nombre. En el verso 2 dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. En el 3 dice, a este abre el portero. Y cuando dice abre, es que significa que había una puerta, porque si no, pues solamente se haría a un lado, ¿verdad? Pero cuando dice que abre, había una puerta. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo soy esa puerta, ¿verdad? Las puertas son para pasar. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Él las guía a ellas y ellas le siguen. El verso 4 y 5, cuando ha sacado todas las propias, va delante de ellas, ¿verdad? Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. El verso 5 dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Los pastores falsos o extraños, que son ladrones y salteadores, tratan de entrar al rebaño de alguna manera solapada, pero las ovejas no los reconocen ni les siguen. Ahora vamos a ver los versos del 7 al 21. Dice, y lo leo para ustedes desde el verso 7 al 21, volvió pues Jesús a decirles, como no le entendieron, como diciendo, pues esto de qué se trata, necesito explicárselos. Volvió pues a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Esa puerta que hay en ese redil, dice, yo soy. Aunque algunos pensarían, como un niño, ¿verdad? ¿Cómo que tú eres la puerta? ¿Verdad? Si eres una persona, no. Estaba hablando en un sentido figurado, ¿verdad? Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son, pero no los oyeron las ovejas. En el 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice el 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja, y las ovejas huyen, y el lobo las arrebata. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Y leyendo yo esa parte, me vino a la mente un caso que pasó donde yo trabajaba antiguamente. Siempre he trabajado en restaurantes, y había un pastor que yo sabía que era pastor, y él lo decía también, y era un pastor americano, y era acompañado por una persona más joven, casi como, podríamos decir, como de mi edad por ahí. Y él
aunque era que no hablaba español, pero nos hablaba ahí con el poco inglés que podíamos entender. Y un día yo le hago la pregunta a él, digo, ¿cuánto te pagan por hacer esto? Y él me dijo, mira, esto yo no lo hago por el dinero. O sea, estoy hablando porque el asalariado huye, el que es asalariado, pues solamente le importa su salario, ¿no? Dice, yo no lo hago por el salario, dice, lo hago porque, pues, es, o sea, el principal motivo era predicar, ¿tá? Y ahora, pues yo no conocía aún de Dios y me atreví a preguntarle eso. Ciertamente acusándolo de que lo que hacía lo hacía por dinero, ¿verdad? Porque pues a eso, como uno asalariado siempre está acostumbrado a ello y entonces yo digo, ay, cómo me gustaría, me acuerdo su nombre de él se llama Mark, si él vive. ¿Cómo me gustaría encontrarlo otra vez y pedirle disculpas porque no sabía lo que le estaba diciendo? Y sí, sí, claro que sí. Es que traía esto en mi mente cuando usted estaba hablando de los primeros versículos que dice, de cierto digo, el que no entra por la puerta. Los judíos rechazaron a Jesucristo y él entró cumpliendo todo lo que ya estaba establecido por Dios el Padre. Él cumplió la ley y está escrito en el Antiguo Testamento. O sea, él entró y vino a sacar del pueblo de Israel los que quisieron seguirle, sus ovejas las llamó por su nombre. Y luego él dice, yo soy la puerta. O sea, entró cumpliendo la ley, pero también nosotros, los que entramos a la vida eterna, entramos por él. Él la cumplió y luego nosotros entramos por él. O sea, lo que está diciendo el Señor, yo soy el Mesías. Yo soy el enviado por el Padre, por Dios el Padre. Y en Él podemos poner toda nuestra confianza porque Él es el verdadero Salvador. Amén. Y ahora, yo sé que ya ahora que lo hemos entendido, lo podemos entender más fácil, pero antes no lo entendíamos así, ¿verdad? Estábamos exactamente como los judíos. Y lo que el Señor Jesucristo les dijo, no es porque ustedes sean muy religiosos, o sea, esa no es la forma, por ahí no es el camino, por ahí no es, sino que era a través del Señor Jesucristo. Por eso él vino a mostrarles el camino y no es porque hicieran todos los ritos que que hacían ahí. Eso no los salvaba. Mas sin embargo ellos creían que así era. Dice en el verso 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. El 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de ese redil. Ahí está, es lo que está diciendo el pastor. Entonces, esas otras ovejas era el pueblo que no era judío, los gentiles. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. En eso, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y dice el 19, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y el 20 dice, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Y otros
algunas minorías menos decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿verdad? Pero era una minoría más pequeña. Sabemos, nosotros podemos mirar ahora que, por ejemplo, cuando en el día de Pentecostés, miles hicieron una decisión en ese momento. ¿Por qué? Porque entre esa cantidad, algunos eran estos y muchos más que a través de predicar el evangelio creyeron. Jesucristo es la puerta y como tal guía a las ovejas a entrar y a salir. El ciego del capítulo 9 fue expulsado, fue excomulgado por los falsos pastores debido a que confió en Jesús, pero fue recibido por Cristo en el nuevo rebaño. El teólogo Arthur Pink destaca que en este capítulo en realidad se habla de tres puertas y que debemos hacer una decisión entre ellas para captar el significado completo de esta explicación. Y lo explica así, de esa manera. Por ejemplo, dice, la puerta número 1 de este estudio dice, la puerta en el redil. En el verso número 1 dice, de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es un ladrón y salteador. Dice, el redil aquí no es el cielo, sino es, en un sentido figurado, es la nación de Israel. Dice, si no vea el Salmo 100, y voy a llevarlos ahí al Salmo 100. Si alguien quiere darle una lectura, es un salmo pequeño. Ok. Dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Amén. Dice, Cristo vino a Israel a través del camino señalado en las Escrituras. En este caso dice que el portero era Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que le abrió la puerta. ¿Ya se acuerdan que él vino a preparar el camino cuando él estaba predicando, antes de que, aunque ya el Señor Jesucristo por ahí andaba, pero todavía no empezaba su ministerio? Entonces Juan el Bautista fue el que lo presentó, empezó a preparar el camino. Número 2, la puerta de las ovejas. En el versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta de ese redil. Esta es la puerta que lleva a la gente fuera del actual redil. En este caso era el sistema religioso que tenían, el judaísmo, ¿verdad? Cristo abrió el camino para que las multitudes dejaran su antiguo sistema religioso y hallaran una vida nueva.
porque pues precisamente eso fue lo que pasó. Estaban ahí en el sistema religioso que tenían, se había apartado muy distante de lo que realmente debería de ser. El mismo Señor Jesucristo les dijo que a los religiosos del templo, que ellos habían cambiado la ley de Dios, por costumbres, y esas costumbres las usaban como si fuese la palabra de Dios, y creo yo que las ponían mucho más en alto las prácticas y esas costumbres que en lo que realmente Dios decía. Por eso es que se habían apartado bien lejos de ese sistema religioso. Dice, y hallará vida nueva. Número 3, la puerta de la salvación. En el verso 9 del capítulo 10 de Juan dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dice, las ovejas que usan esta puerta entran y salen, lo cual habla de libertad. Tienen vida eterna y disfrutan de los pastos de la palabra de Dios. Satanás, a través de los falsos maestros, ladrones y salteadores, quiere robar, matar, destruir a las ovejas, pero Dios da vida abundante y cuida a las ovejas. Realmente ese era ese sistema, los tenía como esclavizados. ¿Se acuerdan que los papás de ese ciego no quisieron decir nada? Porque dice la Biblia que ya habían acordado que si alguien decía que ese era el Mesías, pues expulsado. Entonces, para no ser expulsados, pues dijeron, tuvieron hasta que mentir. No sabemos. Sí sabían, porque el mismo ciego y él estuvo diciendo, y a la gente dice, y la gente decía, los que vivían ahí, los vecinos, los que lo conocían, este es, y otros decían, se parece, y él que decía, yo soy, ¿ah? No es que me parezca, yo soy. Entonces lo más importante que por lo cual le preguntaban es, pero ¿y cómo quién te abrió los ojos? ¿Ah? En ese caso, en ese tiempo dirían, oye, ¿en qué hospital? ¿Cómo se llama el cirujano? ¿Cómo? El oculista, todo. En aquel tiempo no había nada de eso. Entonces, pues, si lo conocían que era ciego y de repente, pues estaba viendo, ¿se imaginan? Dice que la Biblia es que le abrió los ojos. No se sabe si ciegos él los tenía cerrados, no sabemos, pero probablemente. Entonces, imaginen esos ojos que de repente se abren y miran. ¿Han visto la mirada de un niño así pequeñito, ¿verdad? Su vista bien clarita, bien así, una perfección. Seguramente así tenía ese hombre los ojos, hasta quizás de color, así como el pastor. Entonces era algo que los tenía confundidos. ¿Quién fue? O sea, pero cuando les decían, no puede ser. Y más, si les decía más, pues dice, pues me puso lodo y nomás me dijo, ve y lávate, ¿verdad? Así de simple. Menos le iban a querer, pues, tierra, ¿verdad? Dios podía haber usado cualquier otra cosa, pero él quiso usar la tierra, ¿verdad? Y algo otros dicen que el Señor sabía que esa tierra tenía propiedades. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso es solamente para quitarle méritos al Señor Jesucristo, desprestigiarlo, así como lo hicieron aquellos en aquel tiempo.
Y entonces una y otra vez, pues yo no sé qué querían que les dijera, pues si no había cirujanos, no había nada, no tuvo que llamar al 911, nada, no, es más, no tuvo que pedirlo, ¿verdad? Hubiera dicho, bueno, pues es que le pedí, me arrodillé, hice esto, nada, solamente dice la Biblia, lo podemos entender de esa manera, es que él nació así porque estaba preparado para ese día y para ese momento, ¿verdad? Porque una de las preguntas que le hicieron era con relación al pecado, ¿verdad? Pecó sus padres, ¿por qué? ¿Verdad? Nada de eso era, no era nada de eso. Dice, para que las obras de Dios se manifestaran en ese día, ¿verdad? En ese día, ese era el propósito. Y vemos que él, pues, si me corren, pues está bien, pues de todos modos me tenían excluido. De acuerdo que las personas que estaban ciegos o que tenían algún defecto no entraban al templo, ¿verdad? Sí. No, estaban, pues de todos modos estaba expulsado, ¿verdad? Entonces, y ahora miramos, por ejemplo, que mucha gente le tiene mucho miedo a ser excomulgado, ¿no? Como si le cerraran la puerta del cielo, ¿verdad? Y eso no es así, solamente es una tradición, un sistema religioso. Dice, en los versos del 11 al 15 dice, hay un contraste aquí entre los fariseos asalariados, a quienes les importan, a quienes no les importan las ovejas, y Jesucristo, el buen pastor. Los asalariados huyen y se autoprotegen cuando el enemigo viene, pero Cristo voluntariamente da su vida por las ovejas. Véase Hechos 20-29. Amén, hermano. Amén, hermano Ramiro. Ya no, por favor. Dice así la palabra de Dios: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Amén. Y vea, el apóstol Pablo está diciendo, y no está diciendo que van a entrar esas fieras, está diciendo que van a entrar personas comparados como un lobo. No son lobos, son personas asalariados que van a entrar ahí, y vemos que dice que después de su partida. Hermano, hay un pastor que tiene una iglesia allá en Guatemala, tiene como 40,000 miembros, es un templo lujoso, grande, es un pastor evangélico, y él dio una enseñanza de eso que usted está hablando, de lo que usted está enseñando, y al estar enseñando eso blasfemó contra ese milagro del Señor Jesucristo, y una blasfemia, y todos carcajeados de risa. Algo tan terrible, que eso es el engaño tan tremendo que está sucediendo hoy en nuestros días, y la gente le sigue creyendo. Amén. Bueno, podemos mirar un claro ejemplo. Y hermano, ese hombre, incluso las personas que no conocen de Cristo, lo relacionan con todos, lo generalizan. Entonces dice, mira, ¿para qué? ¿Para qué? Mira lo que están haciendo. Y es muy fácil mirar hacia enfrente, porque yo he hablado con personas así, y eso precisamente me lo ha recalcado. Pero
es como cuando están hablando de la paja en el ojo, ¿verdad? Pueden mirar la pequeña paja en el prójimo, pero no pueden mirar o no se pueden mirar en su propio ojo. Ellos se encuentran en una situación peor todavía y no lo pueden mirar, pero sí miran esas cosas y es más, lo generalizan, ¿verdad? Bueno, gracias, pastor. Dice, Cristo como el buen pastor su vida da dice, Cristo como buen pastor da su vida en la cruz. Sabemos que Él murió en la cruz. Dice en el Salmo 22, Salmo 22, y voy a leer algunos pasajes. Dice por ejemplo, Salmo 22 y el verso 7 dice, todos los que me ven me escarnecen y estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Este salmo lo escribió el rey David, pero esas palabras que está diciendo aquí las dijeron cuando el Señor Jesucristo estaba crucificado. Hay otras, por ejemplo, ahí mismo, en el verso 16, al final, dice, voy a leer todo, pero lo importante es la última parte. Dice, porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malignos. Y luego dice, oraron mis manos y mis pies. Eso no se lo hicieron el rey David, aunque él estaba escribiendo pero eso no se lo hicieron. Se lo hicieron al Señor Jesucristo cuando lo crucificaron. Le agujeraron sus manos y sus pies, cuando ni siquiera la crucifixión como castigo se había inventado. Eso lo inventaron los romanos. Y ya acá lo menciona, oraron mis pies y mis manos. ¿De quién fueron? Del Señor Jesucristo. Verso 18, dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Esto no lo hicieron sobre las ropas del rey David, lo hicieron de las ropas del Señor Jesucristo. En el Salmo 23 dice, habla también del pastor, Jehová es mi pastor, ¿verdad? Yo creo que ya casi se nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Es un salmo muy usado, lo usan en muchas ocasiones. Y como tal, el pastor principal vendrá otra vez en gloria por sus ovejas. En el Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Si esto no fuese por el Señor Jesucristo, por haber muerto en la cruz, esto no pudiera ser para el ser humano, porque no hay ¿quién hay que sea limpio de manos y puro de corazón? No hay nadie. Es solamente por el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, que nos presenta ante el Padre como sin pecado, como si nunca hubiéramos pecado, aunque sí hemos pecado y lo reconocemos. Dice,
En el versículo 18 de Juan 10:18 dice, nadie me la quita. Quiero leer el 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dice, en el 18 habla tanto de su muerte como de su resurrección. Las ovejas, en los versos 16 al 21, dice que las otras ovejas son los gentiles que no se hallaban dentro del redil judío. Jesús debe traerlas y lo hará mediante su voz o su palabra. Esto vemos que ocurre en el libro de los Hechos 10. ¿Se acuerdan ahí en Hechos 10 cuando Pedro va de Cornelio? Vamos ahí, abramos ahí en el libro de Hechos 10. Y quiero leer algunos pasajes, algunos versos del capítulo 10. Por ejemplo, en el 5, dice, en el verso 5 del capítulo 10 del libro de los Hechos, dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Vemos el verso 24, aunque todo habla de ello, pero quiero irme solamente en algunos pasajes. El verso 24 dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio y los que estaban esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Verso 28. Y les dijo, vosotros sabéis, aquí hablando Pedro, bueno, el 27, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, verso 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Vea cómo pensaba los judíos. Pedro era judío. ¿Cómo pensaban en relación a los gentiles? Dice el verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. ¿Por qué? Porque en ese pasaje pues Cornelio le explica lo que estaba haciendo y dice, pues aquí estamos todos reunidos, estoy parafraseando, para que ¿qué es lo que tienes que decirnos? Entonces empezó a predicarles el evangelio. Y pasó exactamente lo mismo que pasó en el día de Pentecostés. Por eso dice en el 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. El evangelio no era solamente para los judíos, él lo entendió en ese momento, sino también para los gentiles igualmente. Dice en el versos del 44 al 46, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
Y los fieles de la circuncisión que habían venido, eran judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Dice ahí en el 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En ese momento él tuvo un cambio de parecer en cuanto a los gentiles, porque él pensaba que solamente era para los judíos, y aún por eso que pasó, lo llamaron también y él testificó y le reconocieron que en realidad pues Dios no hace excepción de personas. Cuando Pedro fue a los gentiles, les predicó la palabra, creyeron, se salvaron. En el versículo 16 dice, regresamos ahí a Juan 10, y el verso 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de ese redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, judíos y gentiles, en un solo rebaño, salvos. Habrá un rebaño que es la iglesia, un pastor que es Cristo. Que la iglesia está compuesta de judíos y gentiles que han confiado en Cristo, y hay un cuerpo, o sea, un rebaño y una vida espiritual en común. Hasta aquí vamos a dejar el estudio. Les voy a pedir que se pongan de pie. Ya el tiempo nos está ganando. Oremos. Padre, gracias, Señor, le damos en este día que nos ha dado. Gracias por su palabra que nos ha dejado, y gracias por el Señor Jesucristo, que estuvo dispuesto a dar su vida por nuestra salvación, y sabemos que nuevamente próximamente vendrá pronto, Señor. Le damos la honra y la gloria y se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.